dependiendo de la orientación teórica de los autores y también desde el sentido que se le quiere dar a la definición. De esta manera, a modo de un pantallazo general, podemos hablar de una tradición ilustrada que arranca con el iluminismo francés y alemán desde el siglo XVII-XVIII, donde tratan de definir el concepto de cultura. Más adelante, con una tradición antropológica, hacia finales del siglo XX hasta nuestra actualidad, ya con la injerencia y el abordaje desde otras disciplinas sociales, se trata de definir este concepto. Comúnmente está asociado a tres sentidos básicos. La excelencia por el gusto. Cuando hablamos de cultura, por ahí nos remite a una parte a la excelencia por el gusto, a las bellas artes, a las humanidades. Se habla algo así de alta cultura, que básicamente se desprende del iluminismo. El culto sería el que conoce de bellas artes, conoce la ciencia, las humanidades. También se habla de un conocimiento humano, creencias como patrón, y también la capacidad de pensamiento simbólico y el abordaje social. Ahí ya entramos un poco desde el punto de vista de la antropología. También se tienen en cuenta los valores, metas, prácticas compartidas que caracterizan a una institución en particular o una organización o un grupo social determinado. La Real Academia Española define el término cultura. Desde su etimología se habla de cultivo o crianza y tiene dos acepciones: conjunto de conocimientos que nos permite a alguien desarrollar un juicio crítico, y otra definición que dice el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos, grado de desarrollo artístico, científico de un grupo social determinado en una época también. Continuamos. Abordamos así a una definición de la UNESCO. La UNESCO, que es una organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. Entonces la UNESCO habla de un conjunto de rasgos distintivos, materiales, intelectuales, afectivos que caracterizan a un grupo social. Todas las artes, las letras, los modos de vida, formas de convivencia, los sistemas de valores, las creencias y las tradiciones de un grupo social. Nosotros, como estamos, nuestro contexto geográfico es la provincia de Chaco, entonces nos abocaremos un poco a nuestra legislación. Nosotros tenemos una ley de cultura que data del 2008, que es la ley 6.255. En su artículo primero habla de cultura como un conocimiento, como una creación colectiva, o sea, del grupo social, que producen justamente los sujetos para comprender, intervenir y transformar la realidad. Comprende nuestro modo de vida, qué es lo que nos caracteriza a nosotros, nuestra manera de percibir el mundo, de indagar, de replantear las relaciones, tanto sociales, económicas, políticas. También habla de una búsqueda de construcción colectiva de nuestra identidad y en un marco pleno de respeto a nuestras diversidades. En un sentido amplio, la Ley de Cultura del Chaco define el término como conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales e intelectuales que caracterizan al grupo social. En este caso a nosotros, al Chaco, al espacio geográfico o al grupo social que habita el territorio chaqueño. Comprende derechos fundamentales del hombre, los sistemas de valores, las creencias, las tradiciones, las letras, las artes.
también habla en la ley de cultura que es un derecho social inalienable y es el Estado el garante de ese derecho. Y acá nosotros, es por eso que estamos en este curso. Nosotros, todos los que estamos participando, somos de alguna manera el garante de ese derecho. ¿Por qué? Porque pertenecemos en este caso al Estado, somos empleados del Estado. Y en esta oportunidad, tanto disertantes como participantes, podemos encontrar representantes del Instituto de Cultura, de la Policía del Chaco, del Ministerio de Seguridad, del Servicio Penitenciario, que somos agentes del Estado y por ende garante de ese derecho de acceso a la cultura de que nos habla la ley de cultura del Chaco. Ahora bien, la Constitución Nacional también habla en su artículo 41 de la preservación del patrimonio cultural y natural. Artículo 75, inciso 19, dictamina que se debe proteger la identidad y pluralidad cultural a través de la sanción de leyes, protegiendo las obras de autor, el patrimonio artístico, los espacios culturales y audiovisuales. Asimismo, la Constitución adhiere los tratados internacionales de protección del patrimonio cultural. O sea que eso tiene rango constitucional. A modo de resumen podemos mencionar la Convención, medidas para prohibir impedir la exportación, importación, transferencia ilícita de bienes culturales, protección del patrimonio cultural y natural, protocolo de integración cultural del Mercosur, defensa del patrimonio arqueológico, histórico. Esa temática vamos a ver más adelante con otro disertante. Volvemos a la provincia con nuestra Constitución. En el preámbulo garantiza el acceso a la cultura y a la educación. También en su artículo 35 habla de la familia que tiene derecho a recibir y transmitir la cultura. También hace hincapié que los derechos culturales de la mujer, el desarrollo cultural de los jóvenes y la inserción cultural de los ancianos. Y el artículo 78, libre acceso de la cultura. Habla de garantizar el acceso a la cultura. Nuevamente estamos incluidos nosotros como agentes del Estado provincial, como garantes del acceso a la cultura. También encontraremos en el artículo 84 de la Constitución que habla de conservar y enriquecer el patrimonio cultural, fomentando el respeto al reconocimiento de los aportes culturales aborígenes que tenemos nosotros en nuestra región, de los cuales tenemos descendientes, como si también de los aportes de los migrantes. Obviamente también el Chaco es un crisol de razas en ese aspecto, una mixtura de originario con inmigrante. Ahora bien, ¿qué es el patrimonio cultural? Invariablemente tenemos que definir la etimología. Podemos hablar del término pater o patris, que significa origen o principio, y monument, que habla de una pertenencia, pertenecer a algo o a alguien. En definitiva, patrimonio entonces los bienes en sentido amplio, ¿no? Vamos a seguir despacio a ver si se escucha. Hablamos de entonces de patrimonio como los bienes del hijo, que el hijo hereda de su padre o padre. Eso sería en sentido
la valoración social que se le da es lo que va a constituir lo que es patrimonio cultural. Las generaciones del presente seleccionan lo valioso o importante de un objeto, de una construcción, de una actividad, de una tradición, de una creencia, para legarlo y transmitirlo al futuro, o sea, a las generaciones futuras. Sí, sí, sí. Discúlpeme, pero evidentemente tenemos un problema con nuestra conexión o el micrófono y trataremos de darle introducción a otro participante. Adelante, Pablo Salvadeo, si está por ahí. Ahí estamos, buen día, ¿se me escucha bien? ¿Estamos bien? Sí, de 10. Bueno, buenos días. Perfecto, buenos días a todos. Bueno, suele ¿Se escucha suceder bien, esto en la Pablo? ¿Se escucha virtualidad. bien? ¿Se escucha bien, Perfecto, Pablo? entonces, bueno, suele suceder esto en la virtualidad, así que nos vamos a ir adaptando. Bueno, yo soy el oficial principal, licenciado en Historia y Arqueología, Pablo Salvadeo. Pertenezco a la provincia de la Policía de La Rioja. Soy el responsable y creador del Departamento de Prevención de Delitos contra el Patrimonio Cultural. Es un departamento nuevo, lleva apenas unos 6, 7 meses funcionando. Tenemos a nuestro cargo todo lo que es la División de Delitos Culturales, museo, archivo y biblioteca. Y a nivel nacional nos encontramos como el segundo departamento y tercera división, si se quiere, que se refiere a este tipo de problemática. Eh, Así que bueno, aquí los presentes y quienes hablan es todo una acción pionera y creo que somos la primera disertación en este estilo, si bien la Policía Federal e Interpol ya han trabajado, pero entre policías provinciales tengo el orgullo de decir que somos pioneros. Bueno, voy a retomar un poquito con lo que estaba diciendo el compañero recién, que hacía referencia a lo que era cultura y patrimonio. Cualquier cosita, si alguien no me entiende, porque mi tono de voz no ayuda tampoco en la virtualidad, me interrumpe, habla. Ya cuando entremos un poquito a la cuestión procedimental, cualquier sumariante presente y quiera aportar, por supuesto lo hace. No hay ningún problema. La idea es que podamos asimilar los conceptos básicos y cuál es nuestra responsabilidad y de qué manera operar ante los diferentes hechos de delitos de patrimonio cultural. Bueno, como bien decía recién nuestro compañero, el tema de cultura, y vamos a unar la palabra patrimonio, patrimonio cultural, si bien es un concepto que es relativamente moderno, es dinámico, porque va siempre a incorporar nuevas perspectivas y a medida que las comunidades van registrando sus elementos, sus testimonios, sus expresiones, va a ir evolucionando y va a ir incorporando nuevas dinámicas. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque esto siempre nos va de alguna manera a empujar o a obligar a trabajar interdisciplinariamente. Entender que el delito de patrimonio cultural es un delito complejo, es entender que estamos hablando de un delito como podría ser de droga, tráfico de armas, tráfico de personas, encuadra dentro de los delitos complejos, es decir, que tenemos una legislación internacional, una nacional y una provincial que aborda y de alguna forma va incorporando medidas para la protección. Es por ello que, al ser dinámica la definición y hacer sobre todo la incorporación de nuevas percepciones de lo que vamos a entender por patrimonio cultural,
nos obliga a trabajar siempre interdisciplinarmente con diferentes organismos. Por ejemplo, Museo de Ciencias Históricas, Naturales, arqueólogos. Indudablemente vamos a estar siempre de mano con el organismo de aplicación de la ley del patrimonio cultural, ya sea la nacional o provincial. En el caso de La Rioja es la Subsecretaría de Patrimonio Cultural y ustedes tienen el Instituto de Cultura. Y ahí vamos a ir desmembrando esto. Pero bueno, la pregunta es de qué hablamos cuando hablamos de patrimonio, ¿no? Nos referimos entonces a todas aquellas obras de carácter material, cultural y natural que podemos verlas en la superficie o en los subsuelos, ¿sí? En la tierra o debajo del agua, sean manifestaciones tangibles o inmateriales, también conocidas como intangibles, ¿no? Tales como rituales, tradiciones, expresiones, usos y representaciones. Por ello, como decía en un primer momento, van a ser numerosos los marcos normativos que van a interpretar, van a dar custodia y van a proteger todos nuestros bienes del patrimonio cultural. ¿Sí? Si bien no era mi disertación puntualmente, quería un poquito rescatar lo que estaba diciendo Daniel y darle una idea para darme pie a lo mío. Es importante que entendamos que cuando decimos patrimonio cultural, tenemos dos palabras, ¿no? Por un lado, cultura, que acabamos de hablar de esto, de esta acepción de este concepto, ¿no? Dinámico, social, que es la transmisión de conocimientos, costumbres, etcétera, pero de patrimonio. Y cuando nos referimos a patrimonio, quiere decir que es un conjunto de bienes propios de una persona, institución, nación, provincia, etcétera, que son susceptibles a una estimación económica. Es decir, es válido entonces decir que cuando hablemos de patrimonio cultural, estamos hablando de alguna forma de que esta cultura, esta representación cultural, sea tangible o intangible, va a estar susceptible a una estimación económica, generalmente dada por la valoración y, digamos, y el valor popular que tenga un bien cultural. Digo popular porque va a variar en cuanto eh, a cuán sensible sea la representación de este objeto o este ritual, en los casos intangibles, para las sociedades que lo contienen, ¿no? Recordemos que hablar de cultura también es hablar de identidad y de soberanía territorial. Entonces va a depender, digamos, por ejemplo, voy a dar un caso para que sea más sencillo. Nosotros tenemos un caudillo muy conocido acá en la zona, que es Facundo Quiroga, y si hablamos del sable de Facundo Quiroga, va a tener un valor inestimable, digamos, un valor incalculable para la sociedad riojana. Entonces, ese valor generalmente está dictado por una agencia de cultura y y por la sensibilidad que el pueblo o lo popular evoca en ello, ¿no? Es decir, mi sable como oficial no tiene un valor cultural más allá de lo que yo pueda calificarlo, ¿no? Más de su valor monetario. Por eso cuando uno habla de patrimonio cultural, se ve envuelto sí o sí un mercado y un precio. Es por ello que todas las provincias, como bien lo decía recién el compañero, y es igual la constitución de la provincia de La Rioja, eh, ya digamos de su preámbulo en adelante empieza a evocar la garantía de los derechos sobre el patrimonio cultural y natural, como así lo hace la Constitución Nacional y los reglamentos internacionales. Vamos a entender que dentro del cuerpo internacional son reconocidos dentro del artículo 33 de la Constitución Nacional, digamos, después de la reforma del 94, nuestra Constitución se va a conocer como la famosa T, ya no es piramidal, es decir, ya no es la Carta Magna, la última palabra que tenemos como recurso normativo, sino que dentro de esto van a existir todos los tratados internacionales reconocidos por esta. Dentro de estos tratados internacionales ingresan los tratados por el patrimonio cultural. Y aquello, vamos a hacer, antes de continuar con las definiciones, un paréntesis. Es importantísimo entender que la normativa internacional apunta mucho al accionar de las policías locales, o digamos, dice policías comunales y locales. En nuestro caso, digamos, como está conformada la legislación argentina, serían policías provinciales. Yo dije en un momento que el patrimonio cultural es un delito complejo,
nosotros estamos acostumbrados en los delitos complejos, que son las fuerzas federales, ¿no? Las que como que enarbolan o tienen cierta, este, eh, digamos, no es que no podamos las fuerzas provinciales trabajar en tráfico ilícito de drogas o armas o tráfico de personas, pero generalmente son ellos, o por lo menos los que sean en La Rioja, los que encabezan este tipo de procedimientos. Y además tienen todo un apoyo, digamos, federal y judicial mucho mayor al nuestro. Pero en el caso del patrimonio cultural, si bien ellos abordan la temática y la trabajan, sobre todo Gendarmería e Interpol a través de Policía Federal, la normativa acá hace una excepción, además textual, que es una convención de 1972, que va a ser ratificada a través de tratados internacionales, incluso hasta el 2013 en Argentina ha sido ratificada, que apunta a que las policías locales debemos tener desplegadas unidades abocadas a la protección, prevención, rescate y repatriación de todo lo que hace al patrimonio cultural. ¿Y por qué? ¿Por qué hace esa salvedad y apunta a eso en relación a los demás delitos complejos? Porque se entiende, una simple definición, que quienes protegen, a ver, nadie va a proteger mejor el acervo cultural del Chaco que un chaqueño. Digamos así, tan sencillo, digamos, como eso. Es decir, no estoy haciendo, por supuesto, un juicio de moral sobre las fuerzas federales que intervienen, no, por supuesto que no. Sino es decir, yo puedo ir y proceder como riojano en Chaco, sí. Puedo aplicar la ley nacional, la ley provincial del Chaco, por supuesto, pero la interpretación y el valor que le da un chaqueño a su identidad no es la misma que yo le voy a entregar. Por eso, el marco normativo internacional apunta a que digamos, que las policías locales, comunales, desplieguen todo lo que puedan con respecto a esta temática. De ahí surge un poco la necesidad de que podamos tener este tipo de capacitaciones. Y ya vamos a ir avanzando en las próximas clases, cuando ya abordemos la parte procedimental, vamos a ver cómo podemos como policías provinciales incluso evocar derechos internacionales a la hora de poder repatriar o juzgar, accionar acciones ilícitas sobre nuestros acervos culturales. Dentro de los marcos nacionales, bueno, lo estaba diciendo recién el compañero, la Constitución va a tener, ha desplegado una cantidad eh, de artículos y sanciones con respecto, no son datos menores, ahí si alguien me puede aclarar, en el caso sobre todo del artículo 121, si no me equivoco, 117, perdón, cuando reconoce la preexistencia de los pueblos aborígenes, ¿no? De las comunidades preexistentes al Estado Nacional, La Rioja no tiene declarada comunidades aborígenes, eh, no sé Chaco, la verdad que no me he tomado el tiempo de corroborar, así que si ustedes llegan a tener comunidades aborígenes declaradas, bueno, me lo confirman porque también tenemos una forma, digamos, la ley prevé una forma procedimental ante estas comunidades. Por ejemplo, en un caso puntual, Jujuy tiene comunidades declaradas donde trabajar y proceder sobre estos lugares, eh, digamos, lleva otro tipo de análisis y otro tipo de normativa. Bueno, la Constitución del Chaco, la ley provincial del Chaco, ustedes gozan de una ley interesantísima, si bien pueden existir algunos vacíos, como sucede en la mayoría de estas leyes de patrimonio cultural, pero en relación con la ley de la provincia de La Rioja, nosotros tenemos una ley muy vaga, muy precaria. De hecho, nos vamos a basar generalmente en la ley nacional, la 25743, con lo cual ustedes gozan, si bien también ustedes aplican la ley nacional, tiene una ley, la verdad que estaba sorprendido gratamente y la voy a presentar a las autoridades nuestras para que la tomen de ejemplo. Eh, pero digamos, básicamente quería un poquito rescatar lo que estaba diciendo el compañero para poder caer de lleno en lo que digamos, bueno, en lo que yo iba a disertar. Cualquier duda, hasta ahora, eh, pueden apretar ahí la manito. Hay una manito abajo en la pantalla, sería la segunda opción de derecha-izquierda, o bien activan el micrófono y preguntan. Pero un poquito quería
decirle cuál es la importancia y de por qué hoy se ha considerado necesario no realizar un curso de estas características, ¿no? Bueno, dentro de lo que es el patrimonio, yo voy a abordar dos temáticas, que es el patrimonio arqueológico y paleontológico, para lo cual vamos a Pablo, tener antes que que explicar sigas, un una poquito. consulta. Sí, sí, Cuando hablamos de patrimonio, que vos dabas el concepto de patrimonio que es susceptible a una estimación económica, mi sí, pregunta es, ¿quién determina ese valor económico si tenemos un patrimonio material, sería? bien. La determinación del valor va a estar dada principalmente por la Agencia de Cultura, ¿sí? O sea, el Estado va a ser que va a determinar cuál es cuál es el valor económico en relación al patrimonio. Pero, digamos, el Estado en función, valga la redundancia, al valor que la comunidad le otorga a ese patrimonio. No sé si me explico. Yo puse recién el ejemplo un sable, puede ser un sable de algún caudillo chaqueño o de algún ilustre de la sociedad chaqueña, pues un científico, etcétera, etcétera. Eh, entonces el Estado se ve en la obligación de darle protección, porque la pregunta sería, en todo caso, ¿quiénes son los interesados en la compra del patrimonio cultural? Eh, y gracias por la pregunta, porque estábamos pasando por alto algo importantísimo. Pablo, Sí, disculpa, un poco para agregar ahí a la consulta hecha por el sargento primero, yo estuve compartiendo en los grupos, por ejemplo, uno de los casos, nosotros en el Chaco no tenemos mucha experiencia, por así decirlo, en lo que es el tráfico ilícito de bienes patrimoniales. Y entonces por eso, también por eso un poco lo novedoso de este curso, porque como te decía, no es algo que estemos habituados. No estamos habituados, pero porque hemos presenciado de alguna manera algunas situaciones, pero fuera de contexto. Por ejemplo, por eso yo compartía las noticias de ayer, que no son noticias nuevas, pero por ejemplo de los robos de meteoritos. sí, Ahí Tosuti consultaba quién le da valor. Hay un valor, por ejemplo, en este caso de estos bienes de cuerpos celestes, hay un valor que le da el mercado negro o el mercado internacional, no sé si alguien lo tasa de alguna manera, pero sí el mercado negro, donde los meteoros, no es porque quieren llevarse un recuerdito, digamos, de los meteoros, por ejemplo, de Campo del Cielo, que es la zona centro del Chaco, sino porque tiene un valor económico muy elevado, digamos, ¿no? Entonces, es un poquito para agregar ahí a la consulta hecha por el sargento primero. perfecto. Ahí, me toco campana, me salvo el compañero. Sí, volviendo al tema del valor, hay que entender que los principales digamos, compradores de este tipo de cuestiones son galerías internacionales, europeas, norteamericanas y el mercado asiático. De ahí radica que sea un delito complejo, ¿no? Es decir, un delito internacional, porque ¿quién compra algo de estas características? Generalmente alguien externo al territorio. Es decir, si mi idea es tener, por una cuestión de fetiche, estatus social o lavado de dinero, un bien cultural, a mí poco me interesaría tener algo del Chaco. Yo tendría en mi caso una esfinge egipcia, ¿sí? Entonces el valor es inestimable. Por ejemplo, nuestros museos, y Chaco lo debe haber sufrido tal cual como lo hemos sufrido nosotros, han sido saqueados mayoritariamente por los europeos, disfrazados en campaña y demás. Pero aquí radica un problema más, que si bien el tráfico no ha cesado, si yo digo que las galerías internacionales, sobre todo las europeas, digamos, uno siempre dice, si quiere conocer la historia de Argentina hay que viajar a Inglaterra, Alemania, España, ahí está todo nuestro acervo cultural, nuestras grandes obras de arte, nuestros restos arqueológicos, está todo allá. Pero este aquí que son los países que han formulado toda la normativa que los protege al patrimonio cultural, ¿no? Es decir, que si yo quiero comprar ilegalmente, además son inajenables, está prohibida su venta. Todo el patrimonio cultural, y ya vamos a caer en breve en ese tema, está prohibido decir, quienes compran en nuestra región algún bien cultural
necesitan sí o sí una cadena. La primera es, se le llama guaquiano o es el conocedor del lugar, es quien, digamos, es el ciudadano que conoce dónde están ubicadas las piezas, ya sea en su estado natural, en las cuestiones arqueológicas o paleontológicas, o en museos, o en algunas galerías, etc. Después de ello van a estar los especialistas, es decir, quienes van a identificar cuáles piezas valen sobre las otras. Yo puedo entrar a un museo o puedo ir a un sitio arqueológico y si no soy un conocedor, para mí son todas piezas antiguas, digamos, hablando coloquialmente. Entonces necesitamos sí o sí un especialista, ¿no?, que las identifique. Un ente del gobierno, aunque esto por ahí es vidrioso de decirlo, es muy difícil que no esté involucrado, por lo menos en los casos que yo he trabajado, agentes estatales o agentes académicos, ¿sí?, que tengan la posibilidad de sacar estos elementos de las localidades. Finalmente, bueno, va a haber digamos, en labor un transporte y un comprador. Ese comprador, por lo generalmente, son agentes internacionales. Se estima que el robo de una pieza no dura más de 72 horas. A partir del robo, en 72 horas desaparece del lugar de origen. Eh, digamos, las estadísticas indican entre 48 y 72 horas. Entonces, imagínense la logística y lo que vale esa logística. Es decir, si yo quisiera robar algo se me viene a la cabeza de vuelta algo de Egipto, digamos, una esfinge o cualquier elemento que, si ustedes ven algunas noticias que han salido generalmente en Buenos Aires, siempre aparecían piezas nazis, piezas egipcias, digamos, los grandes procedimientos que ha participado Interpol en Argentina han sido piezas europeas o asiáticas o orientales, digamos, y quienes las poseían digamos, de un patrimonio económico exuberante, inimaginado para nosotros, que tenían inclusive paredes falsas y museos de colecciones privadas, digamos, el fetiche o el lavado de activos que hay tras el tema del patrimonio cultural es impresionante. Pero no obstante, no es solo el único motivo por la depredación del patrimonio cultural que existe en las provincias. Hay un tema que lo indica sobre todo la ley de medio ambiente, y ahí, digamos, es válido decirlo en este momento, porque si no pareciera que el único objeto de destruir el patrimonio o robar el patrimonio cultural es el mercado, digamos, el fetiche o quien posee la colección más grande. La ley del patrimonio cultural, y yo creo que ustedes han sufrido muchísimo en el desmonte, indica, perdón, la ley de medio ambiente indica que para toda obra mayor de 1 hectárea, ¿sí?, ya sea lineal o cuadrada, debe haber dos tipos de estudios. El estudio y ya les voy a explicar también, digamos, porque uno por ahí cuando escucha como policía estas cosas dice, ¿qué tengo que ver yo ahí? Y ahí vamos a ver en qué parte entramos nosotros. Cuando hay una obra mayor de 1 hectárea, se exige un estudio de impacto ambiental. Eso lo deben haber escuchado. Acá en la provincia de La Rioja es muy normal, sobre todo en la zona cordillerana, por el tema del agua, con la mega minería. Digamos, y hemos sufrido en el siglo XIX una deforestación incalculable con un impacto tremendo. Cuando ha sido la puesta en marcha de los ferrocarriles y demás. Pero también hay un detalle que rara vez se escucha, que es el impacto cultural. Digamos, yo cuando quiero emprender una obra debo tener en cuenta estos dos impactos, el ambiental y el cultural. Cuando hablamos de impacto cultural, es decir, eh, que previo a una obra cuando digo obra puede ser caminos, barrios, minería. Bueno, yo no conozco mucho las obras en la provincia del Chaco, pero yo hablo de lo que sucede normalmente acá. Se hace una prospección en la cual uno evalúa que no esté destruyendo el patrimonio cultural. Pueden ser bienes inmuebles, como obras de aborígenes, generalmente hay cimientos y demás de zonas de cultivo, edificaciones que han sobrevivido, obras o bienes muebles, como tinajas, vasijas, flechas, pues, en realidad no se dice flechas, son proyectiles, ¿no? O cualquier tipo que haga nuestro acervo. Y digamos, y esto es por qué. Porque lo que uno defiende, cuando habla de patrimonio cultural, es la identidad, y eso que uno piensa que no tiene nada que ver
digamos, con la sociedad actual, en realidad lo tiene todo, porque es, de última instancia, es como la escritura, ¿no?, de nuestra soberanía territorial sobre la provincia. Es decir, nuestros antepasados no tenían una escritura o un papel que decían esto de Pablo Salvadeo. No existía. Entonces, la forma que ellos, digamos, escrituraban, valga la redundancia, sus territorios, era en función de, de los enterratorios, de estas famosas vasijas con restos humanos adentro, de unas construcciones, de algunos rituales que han quedado a lo largo del tiempo, digamos, hablamos de lo intangible. Entonces todo eso hace a la soberanía de un territorio, de un pueblo, hasta dónde una empresa, hasta dónde alguien puede invadir. Entonces muchas veces lo que sucede es que hay una depredación a conciencia del acervo cultural que un territorio posee al fin de poder avanzar sobre una obra. Y ahí es donde entra la policía. ¿Por qué? Porque no hay que complicarse cuando trabajamos con este tipo de acciones. Si nosotros vamos, y les voy a contar un caso que estoy trabajando, que me está llegando un mensaje justo de gendarmería, y por ahí se hago un break, me van a disculpar. Resulta que acá en La Rioja hay un sitio declarado arqueológicamente que ya hemos trabajado, donde una empresa en los cauces de los ríos está haciendo saco de áridos. No tiene ningún tipo de habilitación, entonces hemos procedido. Y voy a decir, bueno, ¿qué tendrá que ver, no, en los patrimonios culturales con esto? El problema es que en la explotación de árido, lo hemos encuadrado, la primera acción, ¿es punible? Claro que es punible, porque lo trabajamos como hurto de un bien público. El río es un bien público, bueno, si fuera privado también lo podríamos hacer, pero en este caso es un lugar público. Listo, estamos atentados ante un bien público. Plum, le caímos por hurto. Y ahí empezamos a buscar, digamos, si se quiere, necesito contestarle a los muchachos de Gendarmería, discúlpenme un segundo, pues justo estamos sobre esta causa, me voy a poner acá que estoy en el curso, no me di cuenta de decirle antes. Bueno, ya después ponemos. Entonces, ya empezamos el trabajo. Pero esto también entra en concurso con otros delitos. Como sabemos, hemos consultado con Cultura de la provincia, que es un lugar declarado de patrimonio cultural, entra en concurso con la ley provincial y la ley nacional de patrimonio cultural. Entonces ya se detiene la obra porque están realizando un hurto, ¿no?, a un bien público, están realizando un posible daño, o sea, estamos dentro de la figura del Código Penal todavía, pero está contemplado ya, ¿no?, en concurso con la Ley de Patrimonio Cultural sobre bienes culturales, porque había unos morteros ahí en la orilla del río que han sido destruidos. Entonces, y en concurso también con la Ley de Medio Ambiente. Miren ustedes todo lo que se va armando. ¿Por qué? Porque están en una acción degradable sobre un cauce de un río. En este caso es un cauce estival, es un palo río, es decir, trae agua solamente en épocas estivales, pero es subterráneo. Digamos, les quería traer esto porque es un caso que se está trabajando ahora. Entonces, digamos, cómo la policía va a actuar sobre una empresa. Por supuesto, hay organismos, ustedes van a decir, bueno, pero en el caso de patrimonio cultural está el organismo de aplicación. En el caso de medio ambiente, exactamente igual. Hay un organismo de aplicación que es medio ambiente, pero algo que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando trabajemos patrimonio cultural es que la ley de patrimonio cultural, como la ley de medio ambiente, transporte de sustancias tóxicas, etcétera, están contempladas dentro de los capítulos especiales del Código Penal. Es decir, si están dentro del Código Penal, nosotros como auxiliares de la justicia podemos abordarlas y trabajarlas. Como son delitos complejos, en el caso sobre todo de patrimonio cultural, digo, siempre cuando digamos complejo, nos llevemos a esto, que hay toda una legislación nacional, internacional. Cuando hablamos de internacional, recién el compañero llegó a decir UNESCO hace toda carta de recomendaciones. Por ejemplo, que las policías locales intercedan ante hechos de patrimonio cultural. Y UNIDROIT, que es el derecho internacional privado, es quien va a determinar normas. Les voy a poner un ejemplo, porque por ahí con los ejemplos yo me llevo mejor. El primer caso que logro trabajar yo fue en diciembre del año pasado. Todavía no estaba oficialmente creado el departamento,
pero ya estaba ahí en su tema. Por casualidad logramos, porque vamos a ser sinceros, por ahí algunos hechos han sido con tareas investigativas, como el que les acabo de nombrar, pero en un patrullaje que estaba haciendo en los grupos de compra y venta de Facebook, me doy que un muchachito estaba vendiendo unos dientes de megalodón. Megalodón es un tiburón prehistórico, por ahí lo deben haber visto en Jurassic Park, creo que la última, es una escena que sale un piletón, un tiburón y come el dinosaurio, bueno, eso es un megalodón, hablando ahí. Bueno, la cuestión es que este muchacho estaba vendiendo estas piezas en el Facebook. Automáticamente, mediante oficio, hago un preventivo al juez y le comunico y le pido la autorización para poder hacer un Facebook trucho, entre comillas, para poder trabajar, abordar, porque ustedes vieron que por ahí no se habla, pero acá nos ponen las mil trabas. Cuando queremos, si yo voy y le pongo que estuvo en el Facebook, lo toman como, hasta como espionaje nos ponen todo. Una vez que me dan la autorización, creo este Facebook y empiezo a sacar información, logro dar con el muchacho, procedemos al allanamiento y secuestro. Lo importante es que estas piezas son originarias de Chile, o sea, digamos, este tipo de restos paleontológicos, ya vamos a explicar qué es paleontología y arqueología, pero puntualmente estos dientes megalodón, que son fosilizados, no son, digamos, oriundos, si se quiere la palabra, de Argentina, mucho menos de La Rioja. Y eso que La Rioja posee uno de los acervos paleontológicos más grandes del mundo, que está en el Talampaya, en las quebradas precordilleranas y cordilleranas. Es decir, nos estamos viendo de dónde es ahora. Cuando empezamos las averiguaciones, el lugar más cercano que nos daba es el desierto de Atacama, en Bahía de los Deshuesados, de la República de Chile. Bueno, nos ponemos en contacto mediante Interpol, con Interpol Chile, damos a conocer lo que teníamos y ahí empieza la legislación internacional. Dentro de los convenios internacionales hay convenios bilaterales entre las repúblicas. Uno de ellos son la protección del patrimonio cultural. Hicimos las notas de la policía de la provincia con la República de Chile, Interpol, digamos, con los carabineros de ellos tienen otro sistema, digamos, si bien tienen policías locales, pero los carabineros los que llevan a cabo este tipo de acciones. Carabineros tiene un cuerpo que se dedica a Interpol. Bueno, hicimos todas las notas, se hizo las pericias, digamos. ¿Qué hicimos nosotros con las piezas? Le dimos intervención al Museo de Ciencias Biológicas de la provincia para que haga la pericia, el análisis, etcétera, y para proceder a la repatriación de estas piezas a la República de Chile. Digamos, denme un segundo, me están llamando justo les voy a cortar. Tenía que. Ahí está, perdónenme ahí. Si quiere pasamos al break, Salvador. Cerremos la idea, no se hagan. Bueno, la ley internacional establece, hay un zombie ahí, jefa. La ley internacional prevé que quienes hayan hecho el rescate, en este caso quien les habla, lo único que hace es, como premio, es llevarnos al lugar de origen y hacer entrega de la pieza, en este caso en Chile. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Que ha sido la provincia de La Rioja y es la provincia de La Rioja la que hace la entrega internacionalmente a Chile. Bueno, debido a la pandemia se ha frenado todo, bueno, lo que todos conocemos, por lo cual existe esta virtualidad. Digamos, di dos casos. Uno es cómo estamos intercediendo actualmente con esta empresa que está sacando árido y alterando un bien, entramos, es punible la acción, y otro en un caso internacional. Bueno, disculpen por ahí si me he ido un poco de la explicación. No sé si quiere, jefa, que hagamos un break o continuamos ya con lo que es arqueología y paleontología, como quieran ustedes, o si hay alguna duda. Sí, podemos pasar un break de 15 minutos y después regresamos, licenciado. Bueno, así largamos ya con la definición de arqueología, paleontología, y bueno, vamos dando ahí. Y pregunten, los alumnos es importantísimo que pregunten porque esto es pionero. Es decir, yo no tengo experiencia de haber trabajado con otros colegas y por ahí no me he planteado yo algunas dudas que ustedes las pueden estar teniendo, como la de recién, y paramos y resolvemos la duda. Y si no la hemos logrado resolver ahora, la resolveremos el lunes que viene.
Acá lo importante es que podamos resolver las dudas antes de terminar el cursado. Bueno, jefe, hacemos un break, son las 48. Estimo que a las 10 largamos de nuevo. Bien, perfecto.